Así que todos los hermanos, hermanas de Bolivia que quieran animarse y acercarse a nuestras reuniones, con mucho gusto le vamos a estar recibiendo. Queremos ser bendición a su vida. Y ahora en la palabra de Dios. Quiero hablar con ustedes unos minutos acerca del tema "Es hora de volver a Dios". Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Avenida de la Plata, hay una catedral grande que tiene un reloj. Y arriba, lo que es el título de mi mensaje, dice allí: "Es hora de volver a Dios". Sobre ese reloj es un llamado de atención para nosotros, es como una alerta que nos está diciendo que es necesario regresar a Dios. Aquellos que están con sus corazones fríos y oscuros, lejos del Señor. Y entonces ahora vamos a entrar en la Biblia, en un pasaje del Evangelio de Lucas, que nosotros conocemos como la parábola del Hijo Pródigo. El Señor Jesús nos enseñó esto, una gran lección aquí. Observe conmigo, dice aquí Lucas 15 y el verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde", y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Llamamos a esta porción del Evangelio la parábola del Hijo Pródigo. La palabra pródigo habla de un disipador, de un despilfarrador. La palabra pródigo nos refiere a una persona que es liberal en exceso, de alguien que malgasta excesivamente los bienes que posee o los bienes materiales. Ahora aquí este muchacho se presentó delante de su padre para reclamar la parte de los bienes que le correspondía. Desde el vamos era un transgresor, porque esos derechos los tenía el hermano mayor, no el menor. Este muchacho quería seguir el plan que él tenía de alejarse de su familia a una provincia apartada, dice el texto, es decir, a un lugar donde nadie le conociera, porque había planeado vivir perdidamente, lejos de los consejos y lejos de las advertencias de los padres. Él quería vivir su vida, dirían los jóvenes hoy, quería vivir la vida loca, sin duda alguna. Y este muchacho un buen día toma esa resolución y toma sus bienes y se va a vivir a esa provincia apartada. Él pensaba que se iba a llevar el mundo por delante, como muchos de los jóvenes, confiando en sus fuerzas y creyendo que saben todo en la vida cuando no saben absolutamente nada. Este joven salió a experimentar y a mostrar al mundo relucir su sabiduría, sus conocimientos, sus manejos sociales, etc. Y allí empezó a vivir perdidamente, dice el texto que hemos leído. Eso nos permite imaginar a nosotros que apareció el alcohol y adicciones en su vida. Esa expresión de que vivió perdidamente, sabemos que él se dedicó quizás a los naipes o a los juegos de azar. Lo que sí nos enteraremos más adelante es que él se dedicó a esa vida nocturna y no faltaron muchachas de la mala vida que compartieron con él. Pues eso es la denuncia que hace su hermano mayor más adelante en esta misma porción del Evangelio. Pero lo cierto es que él planeó esa huida de su casa, habrá marcado en algún mapa un punto lejano, una provincia apartada, dice la Biblia.
Es decir, un lugar donde nadie le conozca, un lugar donde nadie pueda criticarlo, donde nadie pueda señalarlo, donde nadie diga absolutamente nada acerca de él. Una provincia apartada. Cuando este hombre llegó a esa provincia, muchas mujeres habrán quedado impresionadas porque él tenía su vestimenta de marcas y con los bolsillos llenos de dinero. Imaginemos un muchacho de nuestros días, con un saco, una corbata, un buen reloj, un celular, un maletín en su mano, ropas de marca, de corte europeo. Imaginemos algo así. Y de pronto las mujeres mayores al mirar ese pensarían, qué buen candidato para yerno. Muchos lo miraban con admiración, con ese paso triunfante que tenía ese muchacho en la provincia apartada. Las mujeres de mi barrio dirían, cuídese porque siempre una escoba nueva barre bien. Lo cierto es que ahí este muchacho impresionó con su manera de vestir, con su presencia en esa provincia apartada, y luego se relacionó con gente que no andaba derecho en la vida, porque esa fue la persona que le inculcaron o que le indujeron a vivir perdidamente. Comenzó a vivir aquí perdidamente y llegó el momento en que apareció en su vida Doña Necesidad. Claro que sí, Doña Necesidad, porque la ropa comenzó a gastarse, los zapatos comenzaron a perder su brillo, el dinero desapareció de su bolsillo y de pronto se quedó vacío. Y también desaparecieron las nuevas amistades que había sabido conseguir. Usted sabe que ahí en las calles se dice, tanto tenés, tanto valés. Cuando este muchacho tenía dinero, tenía muchos amigos. Cuando el dinero se fue evaporando, los amigos también se evaporaron. Los amigos también desaparecieron de su vida. Pues bueno, quizás este muchacho, como alguno que está escuchando ahora en la hora bautista, se sintió vacío espiritualmente. Y usted está pensando a la luz de la Biblia, yo también estoy vacío, yo también estoy como perdido. Quizás usted también coincide que vive lejos de su familia, usted es de otra nación, de otra provincia quizás, y está aquí preguntándose qué hago en esta gran ciudad, en esta jungla de cemento. Quizás es como este muchacho que estaba ahora allí en un chiquero. Usted también se siente abandonado, solitario, la soledad gobernando su vida, maltratando su vida. Quizás en su soledad hay lágrimas, quizás en su soledad hay dolor, tristeza. Quizás está como este muchacho ahora en el chiquero. Malgastó todo, lo perdió todo, perdió hasta las nuevas amistades y ahora comenzó a buscar un trabajo y lo consiguió para cuidar cerdos. Era el trabajo más bajo y más humillante que una persona podía conseguir. Algunas veces yo he contado hace unos 40 años atrás, cuando era un estudiante del seminario, me tocó a mí alimentar los cerdos. Recuerdo que tenía que caminar como 3 cuadras con un tanque lleno de las sobras de la comida sobre una carretilla. Y luego llegar a aquel lugar maloliente y en el barro allí se tiraba la comida y los cerdos comían allí y se peleaban por comer todo eso y de pronto el barro se mezclaba con la comida, los chanchos felices y yo sorprendido. Y ahora este muchacho está en ese lugar viendo a los cerdos y ahora era tanta el hambre, ese sonido extraño que nunca antes había sentido en su estómago con tanto frecuencia. Ahí parecía, su pancita era como un coro de sapos, como un coro de ranas. Esa era la presencia del hambre en él. Y de pronto empezó a mirar con cariño las algarrobas que comían los cerdos y él se volvió en un competidor. Comenzó a pelear con los cerdos por la comida y empezó a comer la comida de los cerdos, esa comida que estaba en el barro apestoso y maloliente. Qué cuadro horrible, ¿verdad? Un cuadro realmente triste. Un muchacho que lo tenía todo en su casa, un muchacho que se creía que sabía todo en esta vida, ahora está allí humillado en un chiquero de cerdo. Déjeme decirle,
cuando nosotros no damos lugar a Dios en nuestra vida, más temprano que tarde, un chiquero se cruzará en nuestro camino. Claro que sí, tenlo por seguro, tenlo por cierto, mi amigo, mi amiga. Cuando no hay lugar para Dios en una vida, un chiquero se cruzará en nuestro camino y allí estaremos humillados, derrotados, mordiendo el polvo y el barro de la derrota. Estaremos en un lugar maloliente y quizás rodeados de gente desconocida y de gente de mala vida. Y hemos empezado a tocar fondo. Pues eso es lo que le sucedió a este muchacho en ese chiquero. El muchacho que había sido rico ayer se volvió el cuidador de cerdos de hoy. Y usted que tenía una vida aceptable, usted que tenía una clase de vida que era agradable, se olvidó de Dios y perdió sus valores y tiró sus principios por la borda y despertó en un chiquero, en un lugar miserable y en un lugar inmundo. Y entonces cuando usted que está en ese lugar comienza a preguntarse como este muchacho, ¿cómo caí tan bajo? ¿Cómo llegué a este lugar tan inmundo, tan insoportable? ¿Cómo pude ser que he terminado así en mi vida? Y de pronto, como les dije, es hora de buscar a Dios. Y este muchacho comprendió eso y yo espero que usted, mi amiga, amigo que nos está escuchando aquí en Qué Buena Radio FM 94.1, también pueda usted preguntarse y decirse, ¿no es hora de buscar a Dios? Es hora de buscar a Dios, es tiempo de buscar a Dios. No se puede convivir más en un chiquero inmundo. Hay que asomarse a una nueva vida, una vida de gozo, una vida de victoria, una vida como la que Dios me puede dar. Este muchacho, dice la porción del Evangelio que hemos leído, y volviendo en sí. Volviendo en sí quiere decir que él tomó la decisión de cambiar el rumbo. Reconoció que el camino recorrido era un rumbo equivocado, era un rumbo de perdición. Y ahora él se propuso, según sus palabras, dijo, volveré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, porque él sabía que había pecado contra Dios antes que contra sus padres. El principio en la Biblia, el mandamiento, es honra a tu padre y a tu madre para que tenga larga vida y todo te vaya bien. Pues así dice la Biblia. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, está queriendo decir esa palabra honra, ponlos en un lugar en alto, ponlos en un pedestal. Pero hay muchos que andan pisoteando el apellido y el buen nombre de sus padres con el estilo de vida perniciosa que llevan. El muchacho dijo, yo he pecado contra el cielo. Es decir, que esas desgracias que llegaron a su vida, la de quedarse sin nada y terminar en un chiquero, fue por fallar a Dios, por vivir de espaldas a Dios. Y ahora él está allí lamentándose y diciendo, he pecado contra el cielo. Claro, eso era lo que había sucedido y quizás es lo que le está sucediendo en este mismo momento que usted escucha este mensaje. Pero él dijo e hizo algo que nosotros generalmente no nos animamos a hacer. Él dijo, volveré a la casa de mi padre. Eso no fue un deseo nada más, eso no fue una promesa que se diluyó en el aire, eso fue una realidad. Se puso de pie y comenzó a ir hacia la casa de su padre. Claro que en el camino tuvo que sepultar el orgullo, en el camino tuvo que sepultar la vanidad y tuvo que aprender lo que era la humillación y aprender lo que es humildad, porque tenía que reconocer que se había equivocado en la vida. Él tuvo el coraje que quizás usted no tiene. No quiere reconocer que sin Dios no es nada, que sin Dios no está logrando nada, que sin Dios usted es el dueño de una vida vacía. Él dijo, volveré a la casa de mi padre, y se levantó y volvió, emprendió la marcha. Allá a un costado el orgullo, allá a un costado sus vanidades y sus ínfulas de que era un joven que conocía todos los secretos de la vida. En ese camino se fue de regreso, se fue dando cuenta que no sabía nada, de nada, de nada, de nada. Todo era una falsa creencia. Era un joven que no supo escuchar el consejo de los mayores y quizás muchos de los que hoy viven en frustración.
No escuchan a sus mayores. Dicen, no, mis padres no me comprenden, son muy antiguos, son como dinosaurios, no saben lo que es la vida moderna, no saben lo que son los vaivenes del siglo XXI. ¡Wow! Y así les va por no escuchar a los padres. Y en el mundo espiritual, ¿cuántas veces usted no ha escuchado a su pastor? ¿Cuántas veces usted no ha escuchado al misionero, al obrero que trabaja al frente de una iglesia, que le aconseja y que les advierte de los peligros, de los malos caminos? Y usted, igual que este muchacho, emprende su rumbo para darse con la nariz contra el fracaso. No quieren escuchar. Aún en las iglesias hay hombres y mujeres orgullosas que no quieren escuchar el consejo de aquellos que Dios puso al frente de una congregación para enseñar su palabra, para instruir al pueblo, para darle las herramientas de cómo resolver las cosas en la vida. Quizás usted mismo que me está escuchando va a tener que aprender a cavar un pozo y sepultar toda esa vanidad y todo ese orgullo y reconocer que está equivocado y sepultar el orgullo a una profundidad suficiente que no vuelva a aparecer en su vida. Es hora de volver a Dios. ¿Qué le parece? Es hora de volver a Dios, claro que sí. ¿Para qué seguir golpeándome? ¿Para qué seguir lastimándome en esta vida? ¿Para qué seguir produciéndome heridas innecesarias, heridas evitables? Todo es mejor con Dios. Todo es mejor cuando Dios está en mi vida, cuando Dios guía mi vida, cuando la Biblia se transforma en una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Quizás debe cambiar su agenda en esta semana y hágalo de verdad. Y póngalo a Dios en su agenda en esta semana. Y ponga el sábado y ponga el domingo y venga a las reuniones y empiece a escuchar la palabra de Dios y empiece a andar en un nuevo camino y empiece a vivir esta vida como Dios manda de verdad. Ya basta de estar codeándose con el fracaso, ya basta de andar coqueteando con el pecado por ahí para terminar en la noche vacío, acompañado con una botella de vino, de cerveza o una caja de vino, cualquiera de esas manifestaciones del demonio líquido que le están dañando. Nada de eso le calma, nada de eso le soluciona sus males. Pero si usted se decide y entiende que es hora de volver a Dios, ese puede ser el principio de una vida nueva, de una vida abundante, de una vida triunfante, donde usted vuelva a recuperar la sonrisa y vuelva a recuperar las ganas de vivir y le encuentre el sabor y el sentido a la vida. Pues eso sucede cuando usted camina con Dios. Aquí estamos en la hora bautista invitándole y animándole al decirle que es hora de volver a Dios. Ya basta de convivir con la frustración, ya basta de convivir con el fracaso. Ahora pues mire cómo termina esta historia. El muchacho se puso de pie y regresó a la casa de su padre, y esto es lo que sucedió. Aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 y el versículo 20, dice la palabra de Dios, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Observe el verso 20 otra vez. El muchacho se levantó. Él se decidió, como les dije, él hizo lo que muchos de nosotros no hacemos. Él reconoció su pecado y se levantó y regresó a su padre, porque allí junto a su padre es el lugar de bendición. Lo mismo le digo a usted, es junto a Dios donde está el lugar de bendición para su vida. Y él, cuando le vio ese padre, quizás alguna vez yo he escrito todo un discurso sobre eso, cómo es el padre, porque todos los predicadores hablamos del hijo, pero casi ninguno habla del padre. Ese padre afligido, preocupado, ese padre que estaba seguro 100% que su hijo se iba a dar la cabeza contra la pared,
como dice la letra de un tango aquí en la Argentina, un día iba a volver vencido a la casita de los viejos. O como dice otro tango, iba a volver con la frente marchita. Y así sucedió. Su padre saldría quizás cada tarde a mirar al horizonte para ver si su hijo regresaba. Un padre preocupado hasta el día que vio que una silueta se recortaba en el horizonte como la figura de su hijo. Todos los padres reconocemos a nuestros hijos a la distancia. Todos sabemos su manera de caminar, su manera de conducirse. Todos los padres los conocemos. Y este padre se emocionó al ver a la distancia que era su hijo el que regresaba a la casa. Había un protocolo. Los padres no podían abrazar a los hijos. Pero este padre cruzó la línea y rompió el protocolo y corrió a su hijo, y el hijo que venía elaborando todo el camino, ese discurso, cuando vea a papá le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No le dio tiempo. El padre se echó sobre los hombros de sus hijos y le abrazó. Lo hizo allí un fuerte apretón, un abrazo verdadero. Ese abrazo valía más que 1000 palabras. No hubo críticas, no hubo ataque de parte del padre. No estuvo allí para decirle y echarle en su cara, ves que has fracasado, ves que has vuelto derrotado, ves que has vuelto maloliente, ves que has vuelto hecho pedazos. Nada de eso hizo el padre. Se echó sobre los hombros del hijo y lo abrazó. Y el paso siguiente que dio ese padre fue, dice el verso 21, que el hijo le dice, padre, pequé contra el cielo, contra ti. Pero el padre estaba hablando ya con los siervos, verso 22, y les estaba diciendo, saquen el mejor vestido y vestidle, pongan el anillo en su mano y calzado en sus pies. Hay 3 cosas preciosas, 3 cosas de enorme significado, dijo este padre. Observe conmigo otra vez. Dijo, sacar el vestido y vestidle. ¿Qué vestido? El mejor, dice el padre. Sacate el mejor vestido. Eso es lo que tiene que tener mi hijo, el mejor vestido, no esos harapos, no esas ropas malolientes con olor a barro y cerdo. Mi hijo tiene que tener un vestido nuevo, un vestido reluciente. Y cuando Dios nos ha sacado a nosotros ayer del pecado, cuando Dios nos sacó de la inmundicia del pecado, y todos nosotros, los que vamos a la iglesia, venimos de diferentes escuelas del pecado. Algunos Dios los sacó de alguna adicción, de otros Dios los sacó de algún mostrador, de alguna cantina, de algún lugar de mala muerte. A otros Dios los sacó de algún antro de perdición. A otros Dios los sacó de la delincuencia. A otros Dios los sacó de la inmoralidad, de la idolatría. Dios nos ha sacado de diferentes escuelas del pecado. Y cuando nos trajo hacia Él, nos puso un vestido nuevo. Y generalmente uno puede imaginar un vestido blanco en representación de la pureza. Uno puede imaginar un vestido blanco en manifestación de una nueva vida, de una vida limpia. Pues cuando Dios nos saca de los caminos inmundos del pecado, nos trae para vivir una vida limpia. Poner el mejor vestido en mi hijo. Y usted mira hoy su vestimenta y no luce como un hijo de Dios. Hoy usted mira su vestimenta y no luce como un miembro salvo de la familia de Dios. Usted necesita ser vestido por Dios en este mismo momento, que Dios le saque esas vestimentas que tienen las huellas y las marcas del pecado, que le saque esa vestimenta impregnadas de pecado y le ponga el vestido nuevo y empieza a lucir como un verdadero hijo de Dios. La segunda cosa que dice este padre, después de ponerle el vestido, dice, y ponerle un anillo en su mano. El anillo era un contrato de unión. Ese anillo era un contrato de andar juntos. Ese anillo era la evidencia de la reconciliación. Ese padre dice, en ese anillo va a estar reflejada nuestra reconciliación, en ese anillo va a estar reflejado el reconocimiento de que este es mi hijo. Y le puso un anillo, y yo algunas veces, en mis años de joven predicador, imaginaba ese anillo con alguna serie de diamantes, y uno de esos diamantes que yo imaginaba
Cuando me reconcilio con Dios es el gozo. Un diamante de gozo. Hay mucha gente que aún es muy joven, pero no tienen gozo en su vida. Necesita Dios. Ese anillo tenía un diamante que es el diamante del amor. Y qué bueno que cuando nosotros nos sentimos que somos amados, que somos nosotros valorados, considerados, y muchas veces después de haber llevado una mala vida, Dios nos muestra su amor y Dios nos recibe como este padre recibió a su hijo, nos abraza con un amor tierno y un amor fraternal. ¿Y cuántos de nosotros que necesitamos de ese amor de Dios? Ahora mismo usted que está oyendo la hora bautista dice: yo necesito de ese amor, necesito de ese abrazo, de un abrazo apretado, fuerte, de un abrazo sincero, de esas clases de abrazos como Dios lo sabe dar. El Padre lo abrazó y le puso un anillo, y ese anillo tenía un diamante que se llamaba paz. Y la Biblia dice que nosotros somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y dice que nosotros tenemos paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted necesita paz en su vida. Vive cargado de ansiedad, vive aplastado por sus problemas, vive derrotado por el desaliento, el desánimo, y hasta quizás ha llegado a un estado de depresión. Usted necesita ese anillo nuevo, el anillo que tenga el amor de Dios, que tenga la paz de Dios, que tenga el gozo de Dios en su vida. Y podría decir muchas cosas más, pero por ahora un vestido nuevo, un anillo nuevo y un calzado nuevo en sus pies. Porque ese calzado es la señal de una nueva vida, de un nuevo andar. Ese calzado nuevo es señal de que voy a dar pasos diferentes a los que he dado, porque los pasos que di antes me llevaron al chiquero inmundo. Pero ahora con un calzado nuevo voy a tener un rumbo nuevo, un camino nuevo, un paso firme. Ahora voy a caminar con Cristo en una nueva vida. ¿Qué le parece todo esto? ¿No cree usted que es hora de volver a Dios? Es hora de volver a Dios, claro que sí. Es hora de dejar los caminos polvorientos del pecado. Es hora de dejar ese dolor que produce las tinieblas, la oscuridad que llega a su alma y la azota. Es hora de volver a Dios. Todo es cuestión de levantarse decididamente como este muchacho y decir: volveré a la casa de mi padre. Volveré a Dios, ya no resisto más ese estilo de vida, no puedo seguir un minuto más atrapado en el pecado. El pecado me lastima, me derrota, me humilla, el pecado me aplasta, el pecado me quita las ganas de vivir. Si esa es su conclusión, entonces es hora de volver a Dios. Es hora de volver a Dios, y como este padre, Dios le espera con los brazos abiertos para iniciar una nueva vida. Avenida de la Plata, una catedral, un reloj y un título. Es hora de volver a Dios. Es todo lo que nos ha inspirado para compartir con usted en esta hora. Una gran verdad que puede cubrir una gran necesidad. Es hora de volver a Dios. Hay en la vida oportunidades que son únicas, y esta puede ser su oportunidad. Escuchar la palabra y reconocer que es hora de volver a Dios. Qué buena radio, FM 94.1.